Antonio, ¿qué te ha parecido el tramo final de la temporada que ha hecho el equipo? La verdad que increíble, yo creo que estamos todos muy satisfechos por el trabajo realizado. En 10 jornadas, si no me equivoco, han sido 8 victorias, un empate y un perdido. Y bueno, la verdad que orgulloso de estar aquí en este equipo que lo ha dado todo al final de temporada para poder conseguir el objetivo. ¿El Tenerife tiene que tener respeto, miedo al Badalona en el estado de forma en que está actualmente? No, miedo me imagino que no, pero sí que respeto. Yo creo que los 4 primeros de cada grupo que hay ahora mismo para disputar la liguilla se merecen el máximo de los respetos. Cualquier equipo, y por la experiencia te dice que puede conseguir el ascenso, y lo que sí hay que hacer es seguir trabajando al igual que lo venimos haciendo hasta ahora, preparar el partido lo mejor que podamos y ir con toda la ilusión para ganar. El equipo, si la eliminatoria es favorable al Badalona y está ajustada, ¿puede sentir en demasía la presión del Heliodoro Rodríguez, un campo para 20, 25 jugadores? No, yo creo que nuestro equipo tiene gente experimentada, gente que ya ha jugado partidos también importantes, y creo que el nivel de presión de estadio no va a influir en el resultado. Para nosotros es un premio, es un estadio que queremos ir, es el equipo que nos quería que nos tocara, y bueno, estamos muy satisfechos y ahora ya te digo, a trabajar muy duro para ganar.